cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal Filadelfia Televisión y vamos a enviar un saludo muy especial también a nuestros coterráneos que hoy día se encuentran en otros países, en otras latitudes. Un abrazo fraterno desde acá, desde Filadelfia Caldas, y saben que este es su pueblo. Cuando lleguen los recibiremos con los brazos abiertos porque Filadelfia es amor de hermanos. Nuestro invitado en el día de hoy es el señor rector Wilfredo Garcés Ospina. Él es el rector de la institución educativa Antonio Nariño, sede principal. Muchísimas gracias, señor Wilfredo, por aceptar nuestra invitación. Johnny, muchas gracias, muy amable. Es un placer estar aquí hoy y a la orden. Muchísimas gracias, señor rector. Vamos a hablar acerca de lo que es su institución y finalizando vamos a hablar un poco de teatro, porque sé que usted es un excelente actor y bueno, y estamos recién pasados de ese Festival Departamental de Teatro que fue tan lindo, tan maravilloso, tan importante, que todos los filadelfeños nos sentíamos ávidos de ese arte tan maravilloso como es el teatro. Señor rector, háblenos entonces de su institución. Bueno, la institución educativa Antonio Nariño, como todos los filadelfeños saben, está ubicada su sede principal en el sector de Morritos, en el corregimiento de Morritos. Sin embargo, en la actualidad tenemos 13 sedes activas, de tal manera que nos repartimos como por todo el territorio de Filadelfia rural, o por lo menos un poquito más de la mitad. Entonces estamos en Morritos, en La Mediación, en La Guadita Grande, en Barcinal, en Brisas, también Aguadita Pequeña. Por el sector hacia La Merced nos ubicamos en la vereda del Verso, con la Cela de Amejía, Piedras Blancas. Hacia el sector de La Felisa tenemos hacia allá Jim Murrapal, la Escuela Manuelita Sáenz, La Palma en la vereda La Palma, La Soledad en la vereda La Soledad, en la parcialidad indígena de La Soledad, y en La Amapola. Tenemos entonces 13 veredas y estamos repartidos. Ay, se me queda La Marina. Okay. La Marina, que está ubicada, pues para yo ir a La Marina tengo que irme a Varsovia, Varsovia Aranzazu, Aranzazu el Alto el Perro, y el Alto el Perro coger a la derecha como yendo para La Merced y por ahí desviarme para La Marina. Pero esa vereda es muy lejana, ¿no? Yo pensaba hasta hace poquito que la Marina, y me disculpan, pensaba que la Marina pertenecía a Aranzazu. No pertenece a Filadelfia, hay un caserío arriba de la Escuela La Marina, precisamente de la vereda La Marina, y como a la mitad del caserío está la división geográfica entre las dos veredas y entre los dos municipios. Y si usted las mira desde el pueblo, le ve allí al otro lado de la montaña, pero no hay carretera para ir hasta allá, por el lado de Filadelfia. Hay que hacer todo el recorrido que te acabo de mencionar. Tremendo. Señor rector, cuéntenos entonces cuántos son los docentes que laboran en su institución. Nosotros somos 26, dos directivos docentes, un rector y una coordinadora que está en función de la cantidad de sedes, no de la cantidad de estudiantes, y el resto son pues los docentes de unisede, que son un poco más de la mitad, y los docentes ya de las sedes que tienen posprimaria o bachillerato. Tenemos 3 sedes con posprimaria o bachillerato. Pues la sede principal, que tiene educación media, tiene educación posprimaria, primaria y preescolar. La Aguadita Grande, que tiene preescolar, primaria y posprimaria, que va hasta grado 9. Y la sede de La Soledad, donde hay 6, 7 estudiantes en bachillerato, que ya tenemos preescolar, primaria y secundaria hasta 9. Me cuenta que tienen preescolar. Sí hace eco entre estas comunidades para llevar los niños a educarse. Sí, claro, tenemos problemas de deserción, pero tanto en la comunidad de La Soledad como en la comunidad del Palmar, nuestros apreciados y queridos estudiantes étnicos, porque pues pertenecen a grupos étnicos, asisten a la institución desde preescolar, y desafortunadamente no hemos logrado graduar ninguno todavía, porque cuando llegan a 9, que ya son adolescentes, que ya las chicas han ya entrado en su etapa fértil, que ya los jóvenes también, entonces muchos de ellos optan por formar familia, pero tenemos la esperanza de que en algún momento podemos sacar algún estudiante técnico o bachiller, Claro que sí. sobre todo en las comunidades del Palmar. En La Soledad es un poco más difícil porque solo está 9, y cuando un estudiante termina 9 allá tiene que buscar su estudio o en IRRA o en La Felisa.
Claro. porque le queda muy difícil pues subir a Morritos. De pronto alguno venga hasta el colegio principal, pero la verdad no sé. Señor rector, en estas comunidades étnicas de las cuales usted nos está nombrando, ¿de pronto aún se conserva el dialecto, es el quechua, el que ellos hablan? ¿Qué idioma es el que ellos Se hablan? llama Embera Chamí. El embera chamí. Eh, ¿Ese todavía se siente entre ellos ese idioma o ya lo han perdido? sí, no. La parcialidad de la Soledad no es una parcialidad hablante del Embera Chamí. Ellos están completamente castellanizados. Ujú. No ningún habitante de allá habla el Embera Chamí. La comunidad del Palmar, que tiene dos ubicaciones en este sector, que es arriba entre Morritos y la Guadita Grande, ahí hay unas 3, 4 familias. Y en el sector no sé, aquí bajando hacia La Ceiba, también hay comunidad y son hablantes. Los abuelos, los padres, las madres, las tías hablan en Verachamí y esa es una de nuestras preocupaciones. Uno, porque es fundamental y lo exige la Constitución Política de Colombia, los tratados que tienen con organizaciones internacionales, el preservar y sostener estas lenguas indígenas. Colombia es un país rico en lenguas, no en dialectos, porque eso es algo despectivo, no, en lenguas, En lenguas. que ellos se entienden, se relacionan, tienen su cosmogonía, tienen su relación con la naturaleza, tienen relación entre ellos completamente en su lengua. Los indígenas que están con nosotros de esta región de Morritos y de acá del sector cerca al cementerio hacia abajo, La ceiba. yendo hacia la Ceiba, hablan ese idioma y nos preocupa mucho porque cuando un niño entra a preescolar, viene hablando su lengua, poco habla de español, porque entre ellos poco hablan el español. Entonces cuando llegan a la escuela se enfrentan con un golpe tremendo porque es como que tú tuvieras tu niño de 5 añitos que habla español y mañana lo vas a meter a una escuela donde hablan inglés. Entonces el choque va a ser muy fuerte. Entonces para ellos es un cambio muy, muy fuerte. Sucede sobre todo en la sede de Guadita Grande, un poco en la sede de La Ceiba, de pronto San Cayetano, y es un choque muy fuerte, pero bueno, los niños son flexibles, son maleables, su mente, su cerebro, y poco van aprendiendo el español. Pero la cosa va mucho más allá, porque su lenguaje tiene ciertas condiciones que no son como susceptibles de trasladar al español o al contrario, del español a la lengua de ellos. Entonces, conceptos, por ejemplo, como el número, decimales, ese tipo de cosas no existen para ellos. Me comentaba un rector étnico en Río Sucio y entonces se les cuesta mucha más dificultad de entender muchas cosas que se está viendo en la escuela tradicional y normal. Hemos solicitado a la Secretaría de Educación de Caldas, a través del colegio, a través del municipio, a través de la mesa étnica, a través del CRID, que coloquen un docente que venga a trabajar con los niños su lengua. Ujú. Un docente que podría estar un día en la Guadita Grande, otro día podía estar en San Cayetano, otro día podía estar en La Ceiba, otro día podría estar en Supía o en Río Sucio, trabajando y rescatando las tradiciones y el habla oral de los niños, pero no nos han hecho caso. Pero es muy importante. Es Es muy muy importante importante, que muy estos importante. dialectos Se conserven. se conserven y que podamos trascender con todo esto y que estemos siempre allí, que sepamos que son una población étnica con su dialecto Con su nativo, lenguaje, con ¿cierto? su lenguaje, Con con su su lenguaje, lengua. con su lengua, y que no se pierda, porque la verdad es que a veces se ha visto que se encuentran algunas personas de esta raza étnica que es tan bonita, pero que ya no hablan este idioma y que es maravilloso poderlo conservar, como dice el rector. Johnny, pero es que no solamente se pierde una lengua, Ajá. se pierde un mundo. Ok. Porque es que el lenguaje son los límites, las fronteras de nuestro mundo. Ujú. Uno como que tiene una idea del mundo, una concepción del mundo, la que le permite su lenguaje. Por eso, como entre más conocedor del lenguaje una persona, su mundo es mucho más amplio. Entonces, que se desaparezca una lengua o que una persona deje de hablar una lengua o que en una familia ya no le enseñen la lengua nativa a los niños, están perdiendo miles y miles de formas de entender un mundo que tiene sus connotaciones, sus experiencias, sus maneras de entender.
Y Y eso es pierden, lamentable. claro que sí, y también pierden parte de esa identidad. Claro, A mí me sobre parece todo que la es muy identidad. importante que continuemos entonces para que ellos trasciendan, ¿no? Porque es bien importante que estas personas trasciendan en su cultura. Tenemos también, señor rector, una docente, doña Diana Rodríguez. Esta señora implementa una clase de lengua en la institución donde ella funge. Háblenos un poco de eso, por favor. La profesora Diana Rodríguez trabaja en la Guadita Grande, tiene los grupos tercero, cuarto y quinto, y allá llegan sus niños. Ella ha logrado con ellos, a partir de la experiencia de los niños, de su contexto, construir un diccionario temático en Vera Chamí. Y algo más importante, y es que los niños no en veras que estudian allá, cuando yo llego al salón todos se levantan y me saludan en el lenguaje en vera chamí. Qué Y, maravilla. y es un proceso de inclusión, pero no de inclusión de los en vera chamí al mundo de los no en vera, de los cajuma, como dicen ellos, sino es una inserción un poco más de los cajuma, de los blancos, de los no indígenas, a los niños en vera que están ahí. Es un proceso que creo que de doble inclusión. Y en ese proceso ha construido un diccionario temático que ha recogido palabras de diferentes contextos, agrícolas, familiares, parentales, de números, de matemáticas. Y eso me hace recordar un poco lo que te comentaba ahorita, que también el CRIDET de Caldas ha construido, y creo con la ayuda también a nivel nacional, una app que la pueden bajar de App Store, que se llama Ember App, Qué sin H, bueno, Ember A, y cualquier persona que quiera conocer un poco más el lenguaje de ellos puede meterse a Play Store y descargarla. y descargarla, y si no, por lo menos la puede buscar en internet, así como suena, sin H, Ember App, y conocer un poco más el lenguaje de los Embera Chamí. Me parece maravilloso para que toda la gente pues se vaya enterando y también explore un poquito acerca de este diccionario que la verdad nos va a enseñar muchísimo. Señor rector, cuéntame entonces, ¿qué es lo que le llena más de su profesión? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo me demoré mucho para entrar a la profesión de docencia formal. Ujú. Lo hice como a los 39 años. Antes de eso yo me dediqué mi vida al teatro y fui tallerista de teatro de la Secretaría de Cultura. Pero cuando yo llegué a mi primer trabajo en la educación formal en Marmato y recibí mi primer sueldo, yo decía, a mí me deberían era, debería ser el que esté pagando por hacer esto. Es decir, a mí me encanta esa relación docente-estudiante en clase, el mirar cómo se aprende algo, de pronto porque también a mí un poco aprender, conocer ha sido como una de las pasiones de mi vida. Uno darse cuenta, por ejemplo, en primaria, que un niño cogió y empezó a juntar letras y empezó a comprender unas grafías que antes eran una incógnita para ellos, es maravilloso. O que un estudiante en grado 9 o 10 esté desarrollando un problema y le cueste tanta dificultad y con la asesoría y el acompañamiento del docente, el estudiante, uy, la pillé, ya sé cuál es la respuesta, ya sé por qué esto es así, eso es maravilloso. O que a veces salgan en castellano o en cualquier otra área entendiendo, o en el caso mío cuando daba filosofía, que me decían, profe, usted nos está volviendo locos con eso. Entonces en ese momento para mí eso es fantástico porque es que por lo menos desde la filosofía el propósito es eso, que ellos se pregunten, se cuestionen sobre cosas que aparentemente son tan simples, tan fáciles, que damos por sentadas todo el tiempo, pero que cuando usted se pone a reflexionar sobre eso, se da cuenta que hay muchas cosas que decir. Total. Señor rector, cuando era pequeñito, de niño, ¿qué quería hacer cuando grande, cuando adulto? Ay, ay, ay. Yo crecí en el campo como hasta los 10 años. A mí me entraron tarde a estudiar, como a los 7, 8 años. En esa época no lo entraban a uno a los 5 como ahora. Pues yo soñaba con manejar un carro. Sí, teníamos un burro de esos en que se hace banistería en la finca y esa era la chiva. Y cogíamos hojas de los árboles y eran los billetes dependiendo Con los que con pagaban. los que pagábamos en la chiva en esos juegos. Entonces, cuando ya llegué a la ciudad, después de la migración del campo a la ciudad, eh,
no sé, me llamaba mucho la atención ver estos profes ancianos en el colegio, como con tanta sabiduría, como con tanta cosa en la cabeza, con su pelo blanco, y a mí me parecía maravilloso eso. La verdad, cuando estudié filosofía no pensé que iba a ser maestro, no. Yo estaba muy dedicado al teatro y a ese tipo de cosas, pero llegó el momento en que la vida le dice, bueno, hay que ganarse el pan y hay que ganarse la Total. vida y lo del teatro no me está funcionando para eso, entonces hay que cambiar y ya afortunadamente a través de los concursos, pues ya no tuvo que estar detrás de el político para que le ayudara a conseguir el puesto y entonces se pudo llegar por concurso en todo ese proceso educativo, desde el ingreso en el 2005 hasta la llegada como rector al Colegio Antonio Nariño, todo a través del mérito y entonces eso apasiona. ¿En qué momento decidí que iba a ser maestro? Creo que una vez en clase una maestra nos dijo, ustedes están estudiando filosofía y letras, una licenciatura, saben que van a ser maestros. Y en la universidad hicimos los pinitos, porque fuimos monitores de algunas clases en la universidad y se hizo los pinitos de dar clase y de orientar clase y de en, facilitar que el estudiante lograra el aprendizaje porque quien aprende es el estudiante, no es el maestro, aunque siempre aprendemos cosas de los estudiantes, pero en cuestiones disciplinares el que está aprendiendo es el estudiante. Fue excelente estudiante cuando estaba en el colegio, en la Ah, yo escuela. tengo mis calificaciones desde quinto de primaria ¿Verdad? y las de quinto, sexto, séptimo parecen una carnicería, porque en esa época marcaban y le dan una Con calificación rojo, con rojo. con rojo, sí. No sé, algo pasó por allá a finalizar de séptimo, como un par de preguntas, ¿cierto? Una pregunta fue, bueno, ¿por qué me está yendo mal en estas materias? De pronto no me gustaba el maestro, de pronto me parecía aburridora, Sí. de pronto, y no sé, como que lo que surgió fue la idea es que si otros lo pueden hacer también, yo también. Si otros pueden ser tan buenos en eso, yo también. Y si de pronto es que no me gusta el maestro, no sé por qué, ¿cierto? O la maestra, entonces, pues no es culpa de la maestra, yo soy el que estoy estudiando. Y a partir de octavo en adelante sí fue primero, segundo puesto en el colegio. ¿Cuál era su Matrícula de fuerte? honor. ¿Matrícula de Sí, honor? casi, sí, nos daban matrícula de honor. En esa época se pagaba matrícula en las instituciones Ay, educativas. Y entonces a partir de octavo ya no hubo que volver a pagar matrícula. o sea que fue como un cambio de chip. Un cambio de chi, un cambio de mentalidad, un Ay, cambio qué de mentalidad. belleza. Fuera de pues que también ya en esa época yo estaba leyendo cosas más serias, más serias. Yo comencé leyendo lo que leía mi padre, ¿no? Eso, y eso a mí me parece una cosa importante y si hay padres del campo, padres con niños, si tu hijo no te ve leyendo, si tu hijo no te ve con un libro, muy difícil que él adquiera el hábito de la lectura y el hábito del estudio. No lo va a lograr solo en el colegio. En el colegio él tratará de responder lo mínimo y no más. Es verdad. Mm. Cuando enseñaba a los chicos, de pronto tenía alguna estrategia en especial para algún chico que se le hiciera difícil X o Y materia. Bueno, yo trabajé sobre todo en la educación formal, trabajé el lenguaje y trabajé filosofía. Por lo general en grupos ya superiores, ¿cierto? Ajá. Donde los chicos ya llegan con todo el recorrido en la primaria, ya saben leer. Lo más importante es dar muchas oportunidades. Es decir, sí ser exigente, ¿cierto? Pero dar las oportunidades necesarias. Eh, Respetar a la persona que usted tiene al frente. Es decir, usted no tiene un objeto, no tiene un robot, no tiene es un humano el que está ahí al frente, así sea menor que uno, ¿cierto? Respetar sus maneras de aprender, respetar su ritmo de aprendizaje, pero también exigirle. Entonces, si un estudiante, yo he tenido estudiantes, recuerdo una vez en Río Sucio, parte del ejercicio de esa clase ese día era que el estudiante tenía que exponer. Y recuerdo que un chico y una chica en algunas de las clases se pusieron a llorar en la puerta porque no querían exponer, les daba pánico, ¿cierto? Pero uno les insiste un poco, ¿cierto? Uno trabaja con ellos porque en última se trata de eso, de vencer esos miedos. De alguna parte vendrán el miedo a sus niños por pararse Sí. frente al público. Para mí también es terrible pararme frente a un público. Uno se va acostumbrando como al contexto en el que está y de pronto hablar ya delante de los alumnos o entre los padres de la familia
no es de esa manera, pero cuando uno ha crecido en un ambiente campesino, con unos padres tradicionales, católicos, agregados, con ese respeto increíble hacia el patrón, Sí. hacia el que tiene la autoridad, y luego tener que hablar con una autoridad, o cuando presenté mi tesis de grado, por ejemplo, de maestría, entre 5 o 6 personas súper especializadas en lo que estaban haciendo, doctores, pero no doctores de medicina para que me entiendan bien, sino que en los procesos de Claro. formación existe pues el pregrado, que es cuando usted termina la universidad, la maestría, que es un grado superior de 3 años de estudio, y luego el doctor, que es una persona que se ha especializado y que ha investigado más. Entonces presentar mi tesis frente a eso pues produce susto, y realmente tuve que pedir agua porque Se le secó la se boca. me secó la boca del susto. Y eso Y sucede. eso le pasa a los muchachos. Y Sí. asisten delante de los pares y a veces mucho más delante de sus compañeros. Porque, digamos la verdad, los niños están en el proceso de formación y al comienzo no son tan tolerantes, no son tan de ponerse en los zapatos del que está al frente, ¿cierto? Y entonces un compañerito comete un error y no va a faltar la burla. Así no sea bullying, pero no va a faltar la burla, porque es que el bullying tiene una definición muy clara, ¿no? El bullying es una acusación de saboteo, de acoso, de cualquier cosa sobre otra persona de manera repetida y sistemática. Si ocurre una vez, no se cataloga como bullying. Ay, me deja hacer con la boca abierta con todo lo que me dice. Yo me quedo exhorta mirándolo y escuchando lo que dice. Señor rector, cuando se lo digo porque a mí me pasó, yo estudiaba en mi casa la lección y yo me la aprendía, como dice, mamá me decía, ya se la aprendió como bogando agua, tenga. Y ella me la tomaba y muy bien, pero yo llegaba al salón y se me olvidaba, ¿qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Porque yo Pésimo, decía, terrible, es que es mi terrible, terrible, pérdida. terrible. Terrible, terrible. El peor método de estudio es memorizar. No, no me diga. El peor método de estudio es memorizar. Porque uno se memoriza algo como en una secuencia, como en un orden, y va haciendo, pero en algún momento ese orden es interrumpido por algo y usted se bloquea. Todo se pierde. La mejor manera de estudiar es hacer cuadros sinópticos, hacer comparaciones, ser capaz de decir lo que yo digo sin tener que decirlo al pie de la letra, con mis propias palabras. El mejor método de estudiar es hacer mapas de lo que estoy estudiando, tratar de comprender las ideas que hay ahí y no recordar un texto como cuando lo hacemos para teatro, pero no es lo mismo. Como si fuera un poema que me aprendí y nunca se me va a olvidar, no, tengo que comprender. De hecho, aún en el texto de teatro, en aprenderse un poema, hay que hacer eso también, para que el poema se quede fijado mucho más tiempo. Lo que viene a ser como la comprensión de la lectura. Yo me la aprendía toda de pe a pa y se me olvidaba una letra, perdía el timo y hasta ahí llegaba, la Hay verdad. gente muy buena memorizando y la memoria es súper importante. Hay cosas que hay que memorizar. Al padre de familia que le estoy diciendo, las tablas de multiplicar hay que memorizarlas. No podemos depender todo el tiempo de una calculadora. Es tremendo. Tremendo esas Es, tablas es de increíble que multiplicar. uno vaya a una tienda y lo atienda un chico, una chica, y entonces le compré, no sé, algo que valió 150 pesos y otro que valió 250 y ella tenga que sacar a una calculadora para sumar esas dos cosas. Sí, ella sabe qué sumar, Pero pero, es tremendo, pero, pero, es pero es tremendo. increíble que suceda eso. La verdad que sí. Es cosa, mejor La dicho, mejor calculadora está acá en la cabeza. qué Y hay bueno. gente muy buena para eso, hay gente muy buena para calcular, hay gente muy buena para memorizar. Conocí personas que eran capaces de memorizarse una página completa de un libro sin ningún problema. Pero también conocí personas que se memorizaban la página, pero no sabían qué decía ahí. Mi papá no pasó de segundo de primaria, pero las cuentas las hacía mentalmente y con una rapidez que yo decía, Dios mío, qué maravilla, porque No, a y mí me iba mal. hay más. Hay Oh, personas que nunca fueron a la escuela y no las van a engañar en un negocio, qué ni belleza. en la tienda, porque hacen sus operaciones, su matemática a su manera. Lo que pasa es que hay una estandarización y nuestro sistema educativo quiere que todos hablemos el mismo lenguaje y que todos aprendamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Eso es lo básico, lo mínimo, lo de la escuela primaria. Y luego vienen otras cosas que lo preparan a usted por si algún día usted decide ir a una universidad y ser un profesional. Y lógicamente un profesional, un técnico, un tecnólogo, un doctor, un médico, un abogado, necesitan saber cosas de su disciplina que van mucho más allá de sumar, restar, dividir o multiplicar. Pero también un negociante que no fue a la universidad,
pero que terminó el bachillerato se convierten excelentes en producir negocios, en hacer negocios y en saber si esto qué tanto le está produciendo, qué tanto no, y esas son las cosas de la vida. Rector Wilfredo, cuéntenos cómo perfilan ustedes los alumnos que de pronto tienen una facilidad para cierta área en la educación. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo hacen ustedes esa elección, esa caracterización? A ver, no, es decir, para entrar a la institución, a la institución o a cualquier institución educativa, pues esos tipos de perfilamientos no se No se hacen, ¿cierto? hacen, no, Es no. decir, no hacemos una evaluación para que Claro, el estudiante entre a la institución. pero que se Eh, vea que sí tiene como esa facilidad. pero siempre si un estudiante, por ejemplo, en el área de matemáticas es muy bueno, pues el profesor de matemáticas siempre va a estar pendiente. A veces hay encuentros de matemáticas, encuentros de esto. Que si a un muchacho le gusta mucho el canto, pues bueno, ayudémosle, promocionémosle para que esté en las actividades de canto que hay en el municipio y participe. Tratamos de que nuestros estudiantes participen en todas las actividades que se plantean en el contexto. Lógicamente con el apoyo de los docentes. Sin el apoyo de los docentes es imposible. Claro que sí. Bueno, rector Wilfredo, cuéntenos entonces cuál es su función en la institución. Ay, ojalá fuera solo una, son más de 400. ¡Oh, Han Dios! hecho, han hecho estudios de cuáles son las funciones que tiene un rector y son múltiples. L- Si las fuéramos a generalizar, uno diría que su función principal es, o la categoría que la encierra a todas, es administrar la institución educativa. Administrar una institución educativa con lo que el Estado le da para administrarla. ¿Y qué nos da el Estado para administrarla? Pues nos da un local, nos da unas normas, nos da unos docentes, nos da un poquito de dinero al año por estudiante, nos da la representación de la institución. Pero dentro de esas funciones hay múltiples que van desde construir un plan de estudios, un proyecto pedagógico institucional, hasta manejar esos dineros. Y si alguien se ha pensado qué hace un alcalde, pues un colegio es como una alcaldía chiquita, dice Luis Ernesto Henao, donde uno tiene que ver con todo. Uno construye tiene un consejo académico, tiene un consejo directivo, tiene un comité de convivencia, tiene un comité de evaluación y promoción, tiene un comité de contabilidad, tiene un contador que se paga con la poquita plata que mandan. Entonces, uno hace de todo. A veces toca barrer, a veces toca trapear, a veces toca ser el psicólogo, a veces toca ser el que pone el paño de lágrimas, a veces te metes al salón también a dar clase. Es decir, la función de un rector es múltiple. Yo he tratado de decir que lo que hace un rector es solucionar problemas Esa y es. plantarse otros. Ok. Viendo y colocando de pronto como esa, de pronto el de ahorita y otrora, vemos que los rectores de otrora eran unas personas que tenían una caracterización, eran unas personas muy mayores, eran unas personas que de pronto tenían una forma de relacionarse de una forma diferente, que uno veía un rector y uno, mejor dicho, uno hasta se agachaba, qué pena, cuando uno los veía. Y hoy día, viendo el rector que tenemos aquí a un lado, uno lo ve como un muchacho del colegio, común y corriente, habla con él, conversa con él de esa forma, que era lo que en ese entonces hacía tan diferentes los rectores. Pues yo no sé, ahorita creo que los rectores seguimos teniendo Ah, ya las canitas pero en ese yo me momento. refiero a esas canas, pero en edad, pero las suyas deben de ser por genética. No sé. eh, los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado mucho. La educación se ha horizontalizado, ha dejado de ser tan vertical, Ah, ¿cierto? Eh, Se intenta, y el Estado lo está intentando desde hace ya mucho tiempo, desde la Constitución del 91, entrar la democracia a las instituciones educativas. Claro que hay normas que cumplir, claro que hay reglas que seguir, pero también las decisiones al interior de una institución educativa deben ser lo más concertadas posible. Y no solo concertadas con los profesores, concertadas con los estudiantes, concertadas con los padres de familia. Y otra cosa bien importante es pues, que yo trabajo en un colegio rural y afortunadamente pues puedo darme el lujo de no tener que ir con corbata, con saco, con todas esas cosas porque uno nunca sabe lo que le va a tocar hacer allá y además uno está más cómodo en tenis y de otra claro, manera. total.
yo pienso que muchos rectores de hoy en día están en ese proceso de horizontalización, de que los problemas se solucionan en el diálogo, en la conversación, que las decisiones se toman lo más democráticamente posibles, se toman decisiones, por ejemplo, en el consejo directivo. Yo llevo una propuesta al consejo directivo y les digo, quiero esto, y si me dicen que no, pues no lo hago, porque es el consejo directivo, ¿cierto? Y pues tendré que mirar otra manera de hacer las cosas. O me dicen, hay que hacer esto, y entonces se busca. Hace poco teníamos, por ejemplo, un comité de convivencia y planteamos algunas actividades para hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una campaña por el buen trato entre las sedes. Como somos tan dispersos, porque somos una institución dispersa. La institución educativa urbana tiene 3 sedes, pero no son tan dispersos como nosotros. Si quieren pueden soltar todos a la misma hora y en 20 minutos todos están reunidos. Claro. Si yo voy a hacer una reunión con los docentes y la programo para las 3 de la tarde, me toca decirle a algunos docentes que suelten a los estudiantes 1 hora antes o 2, porque el trayecto desde La Soledad hasta Filadelfia se les puede ir 1 hora y media o 2 horas. Entonces, en todos esos procesos, los rectores de hoy en día creo que intentan hacer más democráticos, de tratar de estar a la altura del estudiante, de mirar que somos personas como ellos y que ellos son personas como nosotros, que están en formación, que están en crecimiento, que nuestra función es ayudarlos a formar dentro de la ideal de buen ciudadano que espera Colombia, que sea un estudiante. Y creo que los valores que inculcamos en la institución educativa Antonio Nariño, que son el respeto, que son la responsabilidad, que son el sentido de pertenencia y que son la tolerancia, eso también lo tiene que llevar uno, ¿cierto? Y ese sentido de pertenencia. Entonces todos los colegios también tienen sus valores. Nosotros vamos a hacer un encuentro de egresados prontos. Y le preguntaba yo a la profe Araceli, cuénteme, ¿alguno de esos 204 estudiantes que han egresado al Antonio Nariño desde el año 2007, hay alguno que esté en la cárcel? ¿Hay alguno que esté encerrado por alguno que me dice la profesora? Ninguno, todos son personas de bien, todos trabajan, todos hacen lo que tienen que hacer. Entonces, de alguna manera estamos aportando a ese proceso de formación y estamos sacando personas integrales dentro de esa concepción también de respeto, de responsabilidad, de tolerancia, de inclusión que debemos tener con toda la gente, y que eso construye país al final, eso construye mejores ciudadanos. Me parece una grata noticia lo que acaba de decir, que van a hacer un encuentro de egresados. ¿Para cuándo lo tienen previsto? Eso eso es para el sábado. Este sábado 14 de octubre haremos nuestro encuentro de egresados. Hemos hecho un seguimiento a los 204 egresados que tenemos, perdón, 202. 202. Es que 2 ya fallecieron. Ok. Sí, Sí. entonces 202, tenemos a cerca de 150 en el grupo de WhatsApp y los hemos invitado a un encuentro de egresados que va a ser este sábado. Nos vamos a reunir en la sede central, vamos a compartir un poco de sus experiencias, vamos a crear la junta de egresados, y mucha gente nos ha estado colaborando para poder ese encuentro de egresados, porque fuera de que no tenemos recursos, tampoco lo podemos gastar en un encuentro de egresados. Claro. Entonces, la comunidad de Filadelfia nos está colaborando para poder hacer ese encuentro de egresados. Y por supuesto que Filadelfia Televisión va a estar presente en ese Están encuentro. cordialmente invitados, pero que vayan Muchísimas por allá. gracias. Sí. ¿A qué horas va a ser? Están citados a las 9 de la mañana, creo que están llegando entre 9:30 a 10. Tenemos una misa, tenemos un momento como de contar unas historias de lo que ha pasado en la vida, tenemos un momento de almuerzo, esperamos que todos nuestros egresados, si algún egresado me está viendo, pilas, allá está invitado, no se quede en la casa, véngase para la Antonio Nariño. Usted que terminó grado 11 allá, se graduó como bachiller, venga a la institución, encuentre a sus compañeros. Tenemos egresados desde el año 2007, de todas las promociones han confirmado ya la asistencia. En este momento han confirmado la asistencia cerca de 70 estudiantes. Vamos a llevar a algunos de los maestros que les dieron clase para que se reencuentren. ¡Qué maravilla! Entonces va a ser un encuentro muy chévere y vamos a conformar nuestra junta de egresados. Así que si tú, televidente, nos está escuchando y ya es egresado, lo estamos esperando. Y con Araceli o con cualquiera de sus compañeros se puede conseguir el link o la invitación para asistir. ¡Qué maravilla! La verdad que me encantó ese
esto que nos está diciendo. Es una forma de pronto de interactuar de nuevo con los alumnos que ya se han ido y que de pronto tienen cosas maravillosas que contar, y no solamente contarle a sus compañeros, sino ¿por qué no contarle a toda la comunidad, no solamente la municipal, sino a todo el mundo, porque hoy en día con las redes sociales estos programas se ven por internet en toda parte, ¿cierto? Tenemos egresados en algunas partes del mundo. Tenemos egresados en Chile, en Estados Unidos, en España. Qué bien. Ojalá si ellos están viendo el canal de Filadelfia, entonces nos estén viendo. Una estrategia que tenemos para los que no pueden venir porque están muy lejos es que van a mandar su pequeño video de un minutico, por lo menos para saludar a sus compañeros, y los vamos a presentar allá para los que vayan. Quiero aprovechar la oportunidad para un Claro. agradecimiento grande a alguna gente del comercio que nos va a colaborar, a muchas personas que compraron el bono pro encuentro de egresados, a Construagro que nos va a colaborar, al supermercado de Ángela, algunos de los estanquillos Qué también. bueno, qué bien. Estamos esperando confirmar la colaboración del Comité de Cafeteros y la cooperativa, Qué bueno. y también a la alcaldía que también se ha vinculado con este apoyo para el encuentro de egresados. También a ellos muchas gracias. Maravilloso. ¿Y de quién fue la idea? Hace tiempo estamos haciendo seguimiento a los egresados, cada año hay que hacerlo. Este año los docentes del nuevo decreto 78, incluidos los rectores, debemos hacer unas contribuciones anuales. Este año le propuse a la docente encargada del seguimiento a los estudiantes que hiciéramos un encuentro. Y lo planteamos desde finales del año pasado y lo planteamos, pensamos hacerlo en los juegos, pero fue muy complicado y ya se fijó este 14 de octubre para hacer esa actividad. Bueno, señor rector, de pronto existen eventos tradicionales allá en la institución. Se lo pregunto porque en estos días tuvimos un foro pedagógico en la sede central que fue maravilloso para que nos hable acerca de ese foro, cómo fue concretado cada uno de los asistentes a ese foro tan importante en el cual nosotros pudimos tener el honor de estarlos acompañando. Bueno, o sea, hay varias cosas. Primero, pues está completamente prohibido por la norma hacer proselitismo político en las instituciones educativas. Por lo tanto, no podíamos invitar a un candidato por aparte o de manera individual, Ujú. porque pues implicaría cierto sesgo, ¿cierto? Sí, O podía darse por lo menos a esa interpretación. sí. Eh, este año hubo una invitación de una corporación, una ONG internacional que se llama Civics, para los docentes que trabajan en el proyecto Democracia en la institución. En esa reunión a la que fueron les propusieron que hiciéramos elecciones como un simulacro con los estudiantes, pero de gobernador y de pronto de alcalde, para que los estudiantes conocieran los programas, se tuvieran formación en política, ¿cierto? Y desde la lección anterior yo siempre había tenido la idea, lo había hecho en otras partes, de hacer un foro con los candidatos que van a la alcaldía para que los estudiantes conocieran sus propuestas. La mayoría de los estudiantes no son votantes, no votan, ¿cierto? Pero sí sabemos que van a comentar en sus casas, ¿cierto? Entonces, en la alcaldía anterior o en la campaña anterior no fue posible hacerlo. Este año, a raíz de esa invitación, pues Ujú. yo le dije a mis profes encargadas de eso, a la profesora Natalia, a la profesora Beatriz, pues hagamos un foro, intentémoslo hacer. Eso sí, compramos con todas las normas que dicen que no es proselitismo, sino que es un foro pedagógico para que los estudiantes conozcan qué es una campaña y a los que verdaderamente. Los estudiantes hacen también elecciones internas para elegir al personero, al Ajá. contralor, a los presidentes de aula. Pero esta vez tuvieron la oportunidad de conocer a candidatos, 4 de ellos, porque uno no fue, a sus propuestas, lo que pensaban sobre todo educación y relacionado con la institución, porque no se hablaron de otros temas. Fue un foro que duró cerca de 2 horas, le mandamos carta a cada uno de los candidatos, les pedimos que se hagan participar, ahí donde hubo una propuesta de que fueran uno por uno, se les dijo que no, que pues porque no podemos hacer ese tipo de cosas. Al fin pues los llamamos, yo llamé a un par de ellos y hablamos con ellos y aceptaron participar en el foro. Estoy muy agradecido con todos los candidatos que asistieron porque fueron personas muy
como muy adecuadas, muy ecuánimes en su relación con los estudiantes, muy respetuosas de ellos. Llevamos a los estudiantes de octavo a noveno de la Guadita Grande y de Morritos. O sea, ellos tuvieron alrededor de unos 80 estudiantes mirando el foro. Y se preparó con los estudiantes las preguntas que se les iba a hacer. Hubo una mecánica, también hubo esa partecita de responda sí o no, Magnífico, ¿cierto? magnífico. Eso fue muy bueno. Y sobre todo hay una frase que dijo la profesora Natalia, y es que fue su mejor clase de ciencias sociales que ha dado en su vida, porque tuvo la realidad ahí en clase, porque tuvo a los candidatos que respondieron con amabilidad, con respeto, con mesura, todos ellos. Y entonces los estudiantes se llevan hoy una idea de esos candidatos, pero también de todo ese proceso electoral y de todo ese proceso de lo que es un foro dentro de la institución, ¿cierto? No era un debate, era un foro donde exponían, no era nuestra intención generar. Y otra cosa bien importante es que se les solicitó tanto a los candidatos como a sus acompañantes, pues que no hubieran actos que empañaran esa situación y todos ellos lo hicieron muy bien, muy agradecido con todos ellos. Fue maravilloso, la verdad que Filadelfia Televisión tuvo la oportunidad de estar allí y fue maravilloso esa interacción de ellos con los chicos y la logística estuvo espectacular, todo muy bien organizado, porque cada candidato tenía un tiempo límite para responder y fue maravilloso. Felicitaciones para ustedes. Señor rector, cuéntenos entonces, ¿siguen los estudiantes con la oportunidad de universidad en el campo, los chicos que ya salen? Excelente pregunta y muy bueno porque sí, precisamente la semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, estuve en Manizales en el lanzamiento de Universidad en el Campo. Modalidad combinada, ¿qué quiere decir esto? A ver, nosotros tenemos un grave problema por la cantidad de estudiantes en grado décimo. Somos una institución muy dispersa y también muy baja en estudiantes. Por ejemplo, para este año comenzamos con 7 estudiantes en grado décimo. Alguien se cambió de domicilio, luego llegó otro chico, ya se retiró también, entonces no cumplíamos con el requisito mínimo que exige para tener universidad presencial. Oh, sí. El requisito mínimo en grado décimo son 25 estudiantes. En años pasados logramos completar ese cupo trayendo 3, 4, 5 estudiantes de otras instituciones educativas, pero eso requiere recursos, es desgastante, una cantidad de cosas. En cuanta reunión íbamos a nivel de secretaría y de alianza de la educación por la competitividad, en la que está la gobernación, las alcaldías, la CHEP, su suerte, una cantidad de empresas, siempre decíamos, es que nos están dejando a nuestros niños por fuera, porque como no tiene el cupo suficiente, entonces como si no hay cupo, entonces estos 6 o 7, entonces no se pueden educar en la universidad. Ellos hicieron sus gestiones y se logró con la UNAD, la Universidad Abierta a Distancia, hacer un proceso para tener universidad en el campo y ellos lo llamaron modalidad combinada. Modalidad combinada porque va a ser a distancia, pero algunas veces presencial. Y en ese sentido, entonces vamos a tener 6 niños nuestros reunidos con 6 o 7 de Marmato, reunidos con 4 o 5 de Aranzazu La Merced, que van a poder estar formando un grupo de 25 o 30 que van a asistir a clases virtuales o remotas, que van a tener módulos para trabajar ellos mismos en su casa sin necesidad de estar conectados, que van a tener acompañamiento de la Alianza para la Competitividad, que es la institución que maneja todo lo de Escuela Nueva en Caldas, que es un modelo a nivel nacional e internacional, y van a poder asistir en algunos momentos o vendrán los maestros, ellos podrán asistir a Manizales al recinto del pensamiento o se podrá hacer una reunión con todos en un municipio para que reciban las clases. Y se matricularon para ser un tecnólogo, no solo el técnico. En los ciclos propedéuticos, así se llaman, pues en grado décimo un estudiante cuando termina noveno está listo para comenzar un técnico. Un estudiante que termina noveno lo puedo entrar al SENA o a otra institución a hacer un técnico. Cuando terminan 11, tienen que tener 11 para ser un tecnólogo. Si usted se entra particularmente a estudiar un técnico, le dura 2 años, y un tecnólogo duraría 3, los dos del técnico más el tecnólogo. Y luego ya sigue la profesionalización. Con una universidad le da el título. Entonces, lo que hicieron estos chicos ahorita, estos 6 muchachos y niñas,
es que se van a matricular de una vez al tecnólogo y solo tienen un compromiso, terminar. Qué belleza. Porque es como un préstamo condonable. Si usted termina y se gradúa como tecnólogo, usted no tiene que pagar nada. Si usted es irresponsable y abandona el estudio por pereza, porque no quiere hacer más, le van a cobrar el préstamo. Ok. Pero si usted se retiró porque toda la familia se fue del municipio y desde donde está no puede seguir, sigue siendo condonable. Es maravilloso, qué gran oportunidad esta la que se le brinda a los estudiantes allí en la institución educativa Antonio Nariño, sede principal. Quiero de pronto hacer una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con algunos estudiantes que de pronto en el área urbana, cuando están estudiando en el área urbana, hay profesores que dicen no nos lo aguantamos, o de pronto este muchachito se tiene que retirar de pronto del plantel por X o Y motivo? ¿Qué pasa? Que estos chicos siempre tienen como auge, tienen el abrigo en la institución educativa que usted maneja. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Y uno ya ve que estos muchachos salen de ahí y son unas personas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, que están cambiando estas formas de ser, estas formas de actuar? Bueno, hay dos circunstancias por las que van los muchachos que viven a la zona urbana a la zona rural. La primera es que fueron estudiantes que antes vivían en el campo, bajo un modelo escuela nueva, y se vinieron a vivir toda la familia a la zona urbana, y entonces entraron al colegio acá y de pronto la metodología, el modelo puede ser un poco difícil. Pero también están los estudiantes que han estudiado toda la vida en la zona urbana o que han estudiado en otras ciudades y que vienen al pueblo y de alguna manera no se adaptan a la manera en cómo se dan las clases en el pueblo. No se adaptan porque, no sé, o son más hiperactivos o a veces, no, como decía al comienzo, no congenian con un maestro o tienen discusiones o porque es el estudiante problema y algunas veces, no siempre, ellos piden el retiro y los padres piden que los recibamos donde nosotros. Lógicamente los recibimos muy condicionados cuando tienen problemas disciplinarios, pero también hay mucho acompañamiento. Los grupos son pequeños, mientras que aquí un grupo de, no sé, de décimo puede ser de 30 estudiantes, pues en Morrito décimo y 11 son 14 o 15. Entonces el maestro está mucho más pendiente de ellos. Si el muchacho cometió un problema, se le llama, se va a coordinación, se va a orientación escolar, se le aconseja, se llegan a acuerdos con ellos, siempre con el padre de familia. El padre de familia tiene que estar ahí. No es que no hayamos fracasado con algunos estudiantes, porque también nos ha pasado, ¿cierto? Que hay estudiantes que han subido del pueblo y que no ha sido posible, pero la gran mayoría terminan teniendo un cambio muy positivo. Cambio positivo precisamente creo yo por ese acompañamiento constante del maestro a su lado, por qué le pasa, porque está triste, mira que te comprometiste a esto, no lo hiciste, dijiste que vas a cambiar. Estamos muy pendientes todo el tiempo de los estudiantes, eso es lo que hacen nuestros maestros y la orientadora escolar, la coordinadora, el mismo rector, qué están haciendo, qué están pasando, porque no vino. Si a nosotros nos faltó un estudiante el día de hoy, la instrucción que tiene el maestro y lo que se hace, inmediatamente se pasa la información al director de grupo y el director del grupo llama a la familia, ¿por qué no vino el niño hoy? Entonces ya no, estaba enfermo y nos falta la vez que dice, no, no quiso ir y el papá también es alcahuete. Claro que sí. Señor rector, cuéntenos entonces de pronto de los proyectos que usted al principio de año tenía, ¿cuáles se han cristalizado allí dentro de la institución? No, pues teníamos el proyecto, hay muchos proyectos que se hacen en una institución, que tienen sus tiempos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, y que se hacen en todas las instituciones. Por ejemplo, la elección del gobierno escolar. Como yo tengo sedes distantes, entonces nos vamos con los candidatos a personería contraria por todas las sedes a que jueguen con los niños, a que los conozcan y a que presenten su plan de trabajo, ¿cierto? Ese es un proyecto que se lleva a buen término. El mismo proceso educativo, pues es un proyecto, ¿no? Habían algunos proyectos en infraestructura, por ejemplo, la sede de San Cayetano, ojalá puedas ir a visitarla, quedó muy bonito, el techo estaba que se caía, se logró que la Secretaría de Educación aportara 37 millones de pesos para reconstruirla. En la sede del Verso se desplomó el restaurante, también se logró que aportaran dinero para eso y se tienen otra serie de proyectos
bien presentados, bien presupuestados a la Secretaría, que parece que van a salir en estos días. Entonces, en esa parte de infraestructura de mejoramiento. Pero tenemos también muchos problemas de infraestructura. Las escuelas nuestras están caídas, llevan un retraso de muchos años en inversiones serias. Y cuando digo inversiones serias, es inversiones en cambio de baterías sanitarias, cambios son techos en madera de hace 40, 50 o más años, de los años 60, 70, que están ya acabados y podridos y que necesitan ser reemplazados. Baterías sanitarias donde, por ejemplo, en San Cayetano, donde era un sanitario donde el agua llegaba no a un tanque al lado del sanitario, sino que llegaba del abastecimiento central, ¿cierto? Lo pensaron de esa manera en el momento. Hoy tienen ya baterías nuevas. Entonces hay muchos proyectos a nivel escolar, pues ahora tenemos la Feria de la Ciencia en noviembre, el encuentro de egresados y tenemos un proyecto muy importante para el año entrante. Y es que la escuelita que se llamó Antonio Nariño fue fundada en 1924. O sea que la institución educativa Antonio Nariño, con todo lo que ha crecido desde esa época, que fue solamente una escuelita, hasta lo que es ahora, está cumpliendo 100 años. El año entrante estaremos celebrando los 100 años de la institución educativa Antonio Nariño, con todo lo que ha pasado con ella, y ese es un proyecto que también viene muy importante para el año entrante. ¿La Feria de la Ciencia la van a hacer arriba en la institución o se va a traer aquí a Filadelfia? No, se hace en la institución, se hace para los estudiantes, se invitan a algunos padres. Y por supuesto Filadelfia Televisión. Y por supuesto, la televisión. Ustedes siempre están invitados a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias, con señor todo cariño. rector. Muchísimas gracias. Se nos queda por allí la parte teatral en estos días. Por favor, me acepta una invitación para que hablemos de teatro. Hablamos de teatro a propósito de eso. Para noviembre vamos a traer una obra de teatro que nos han donado. La idea es con esa obra recoger fondos para celebrar los 100 años. Ya la alcaldía me ha prestado el teatro y vamos a hacer la presentación de una obra muy buena, una obra que tiene mucho más de 60, 70 funciones y que van a estar acá. Vienen porque ellos tienen un proyecto con ministerio y deben presentarse en diferentes municipios y pues me llamaron a mí y me dijeron, ¿quiere la obra en su municipio? Y yo, claro. Qué maravilla, muchísimas gracias y allá estará por supuesto Filadelfia Televisión. Okay. Señor rector, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Muy amable usted, muchas gracias, Johnny. Terminen de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.